La ciudad que vio nacer a Raquel Meyer, a Paco Martínez Soria, tradiciones como el Cipote Gatos, Aragón Youth Podcast en Tarazona. Muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo episodio del proyecto de Aragón Youth Podcast. Hoy nos encontramos en Tarazona y estamos acompañados de Mario, de Sheila y de Alejandro. Bien, pues en este episodio vamos a hablar de, por ejemplo, Mario, me gustaría empezar contigo, un poco que nos comentases a qué te dedicas, qué tal es vivir aquí en Tarazona y que nos cuentes un poco tu caso, tu futuro profesional, desarrollo personal y demás. Pues yo soy Mario, como bien dices, tengo 23 años y soy informático. Trabajo aquí en Tarazona, llevo 4 años trabajando por ahí y yo pues espero la verdad quedarme por aquí por Tarazona porque siempre he vivido aquí y la verdad es que Tarazona me gusta bastante. ¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te soy informático. Informático. Sí. Y trabajas aquí, en Tarazona. Eso es. Y en tu sector ves que tienes es decir, de aquí a unos años te ves viviendo aquí en Tarazona, dedicándote... Sí, yo por suerte sí he conseguido trabajo aquí, aunque es un poquitín complicado, más en mi sector de informática, pero he conseguido encontrar trabajo aquí y yo espero quedarme por aquí, por Tarazona. Vale. Bueno, hay que decir primero agradeceros que estéis aquí, porque mañana comienzan las fiestas de Tarazona, eso hay que decirlo, las estáis preparando a tope, ¿no? Sí. Estamos en Sheila, buenos días. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, tu relación con Tarazona, eres de aquí, un poco... Bueno, pues yo soy de aquí, lo que pasa es que he estudiado fuera y trabajo fuera. Me dedico al tema del marketing y la comunicación y es un poquito complicado desarrollarse profesionalmente en Tarazona. Es un ámbito que quizás sí que es más novedoso o requiere más cantidad de gente, la población por decirlo así, y está complicado en mi caso. Sí que es cierto que me gustaría quedarme aquí, me gustaría vivir en Tarazona, al igual que ha comentado antes Mario, tengo esa idea de futuro, pero bueno, me veo un poco limitada a tener que siempre acudir a trabajar fuera, localidades de alrededor, por decirlo así. No sé, por ejemplo, tú Alejandro, si piensas igual te llevo ahí o... Está claro que Sheila se dedica a la comunicación, ¿eh? Lo ha dejado claro. Alejandro, cuéntanos... Bueno, pues yo soy Alejandro, tengo 25 años y soy administrativo. Me dedico pues un poco al tema pues contable, facturas, relación con la administración y demás. Y de momento yo me veo en Tarazona en un futuro cercano, en un futuro lejano, pues no se sabe. También aparte de trabajar, estudio ADE en la UNED y pues depende de cómo, ya veremos de lo que me depara la vida en el futuro, pero de momento sí, ahora mismo yo me veo con posibilidades de trabajar aquí. Siendo administrativo, pues hay muchas empresas más o menos grandes en las que pueden necesitar administrativos y demás, y eso. Por ejemplo, Sheila, tú que vives en Tudela, o sea, trabajas en Tudela, pero vives allí, vas, vienes... Yo aquí voy y vengo todos los días. ¿Tú que trabajas allí, notas diferencias entre Tarazona, Tudela, no sé? Sí, pero yo creo que es también por la población, porque hay mucha más gente, entonces no puedes comparar al final una ciudad de 11.000 habitantes con una de 30.000. O sea, evidentemente que va a haber muchas más oportunidades, pero simplemente por la cantidad de gente que hay. Entonces sí que noto esa diferencia, pero como ciudad para vivir, sin duda yo me quedo con Tarazona. Porque los tres os gustaría quedaros aquí, Mario, por ejemplo. A mí sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿tú te ves dentro de unos años aquí? Yo me veo dentro de unos años aquí, sí. ¿Y si tuvieras que salir? Si tuviera que salir como mucho, pues te diría Zaragoza, pero mi prioridad es quedarme aquí, luego ya... Ajá. ¿Y ves que tienes futuro dentro del campo en el que te dedicas? Yo creo que sí. Tarazona tiene una red de empresas, de... A ver, dentro, lo que he comentado antes, dentro de mi sector, de la informática, es complicado. Es complicado Tarazona, pero al haber encontrado un trabajo que parece que es más o menos estable, pues yo creo que puedo llegar a quedarme aquí, con un poquito de suerte. Alejandro, ¿tú cómo te ves dentro de unos años? Es decir, dentro de tu sector, de lo que estás estudiando... Yo creo que aquí sí que tengo posibilidades de quedarme, como he dicho, pues las empresas pues necesitan administrativos, si no, pues luego con ADE pues podría trabajar también, intentar trabajar como profesor tanto de la administración como en colegios concertados,
Pero no sé, o sea, a mí tampoco me importaría el quedarme en Tarazona, estoy muy bien aquí en Tarazona. Y como mucho, o sea, como ha dicho Mario, pues si me tuviera que salir de aquí, pues como mucho me gustaría pues Zaragoza o algo cerquita de aquí de Tarazona. Tarazona es una ciudad que me gusta. ¿Seila? Yo también me quiero quedar aquí, evidentemente, y en mi caso no me iría a un Zaragoza o no me encaja a mí en mi estilo de vida. No. Es algo que no. Ya tuve la experiencia de irme fuera una temporada, estuve viviendo en Francia y la verdad que allí comprobé que me gustaba esto para vivir y que me quería quedar aquí. Antes de irme sí que me hacía esta pregunta y la respuesta era completamente Sí, diferente. pero dentro de tu sector, ¿no? Sí que tendrías más posibilidades en el hecho de poder irte a Zaragoza, una ciudad más grande, que a lo mejor dentro de tu sector de comunicación, de marketing, sí que vas a tener más opciones Laboralmente laborales. la proyección sería mucho mayor, pero valoro también la calidad de vida. Eso es importante, ¿no? ¿Qué es más importante? El tener un buen futuro profesional o el tener una buena calidad de vida, pero a lo mejor ganando menos dinero, pero teniéndolo todo con más cercanía. ¿Qué pensáis? Porque bueno, vosotros estáis aquí, más o menos pensáis los tres lo mismo, ¿no? Pero yo estoy seguro de que hay gente que a lo mejor piensa lo contrario, ¿no? Que se quiere desarrollar, que su vida va encaminada a un futuro profesional que, por ejemplo, si es de Tarazona, igual no le puede dar. ¿Qué es más importante para vosotros? ¿La calidad de vida, entiendo? Sí, lo más importante es la calidad de vida, pero al final casi un conjunto entre las dos, pues entre calidad de vida y bueno, ya me he liado. Perdón. Nada, es un conjunto entre las dos, entre calidad de vida y nivel de vida, pues Sí. un poquitín siempre está bien que esté equilibrado. Ajá. Sí. O sea, porque para vosotros es más importante el hecho de, por ejemplo, Tarazona, ¿no? Aunque sea una ciudad de 10.000, 11.000 habitantes, el hecho, me imagino, de salir a la calle, conocer a la gente, ¿no? Eso es. O incluso tener una red de apoyo, ¿no? Para cualquier cosa. Cosas que en las ciudades grandes, yo por ejemplo vivo en Zaragoza, sí que es verdad que, bueno, que muchas cosas no se tienen de una localidad pequeña, ¿no? Sí. Eso sí que lo echaríais de menos. Es decir, sí, el poder recurrir a alguien de la familia, amigos, que sabes que te va a poder echar una mano, sí, que eso para vosotros es más importante que ganar más dinero, que este discurso, ya sabéis que entre la gente joven no es el predominante. Ya. Y aquí podemos abrir un debate que yo creo que es interesante, ¿no? El hecho de que yo no soy lo que tengo ni cuanto más gane, sino yo quiero tener una vida bueno, donde me sienta o donde estoy rodeado de gente que me quiere, ¿no? De amigos, de familia. ¿Cómo veis todo eso? O sea, ese mensaje que muchas veces de las redes sociales, mucha gente joven, gurús de estos un poco, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero esos gurús, ¿no? De hay que ganar dinero y yo te ofrezco esto y te voy a hacer ganar... No sé, ¿cómo veis todo eso? ¿Qué podemos decir para romper ese mensaje? Pues no lo sé, es que al final lo importante lo más importante de todo para mí es la calidad de vida, los amigos, la familia, el estar en un entorno en el que tú estés cómodo, realmente, sí, no en un entorno pues que a lo mejor pues simplemente por ganar más dinero vas a estar más incómodo y no... Al final tienes que buscar tu comodidad y el vivir bien, ¿no? Para eso al final es para lo que estamos aquí, sin más. Sí, bueno, pero ya sabes que, Seila, tú si tuvieras delante a uno de estos que sigue, bueno, pues por no dar nombres, pero vamos a dar un nombre, Yadós, por ejemplo, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí. Yadós. ¿Qué le dirías a uno de esos chavales que los sigue o que sigue ese modelo un poco de vida, ¿no? De yo soy lo que tengo, quiero ganar más dinero, no me importa lo que le pase a los demás. ¿Qué le podríamos decir? Supongo que cada persona es diferente y es muy difícil cambiarle la perspectiva a alguien que tiene esa mentalidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, valoro mi felicidad. Yo prefiero ganar algo menos y ser más feliz en mi día a día que estar atada a un trabajo que por mucho que me aporte muchísimo dinero y sea de lo que yo he estudiado, etcétera, no me dé esa felicidad en el día a día. ¿De qué te va a servir todo eso si luego llegas a casa y vives solo por ir para el trabajo? ¿Con quién compartes todo lo que ganas? ¿Con quién? No sé, en mi caso yo valoro esto. Y vuelvo y repito que hace unos años, si me preguntas, hubiese sido una respuesta completamente diferente, ¿eh? Pero yo eso me di cuenta al irme fuera. O sea, yo llegaba a casa del trabajo y yo decía, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Estoy en un país que no es el mío, que sí, conoces a gente, pero al final son colegas del trabajo, no es tu entorno de siempre. Y ese vínculo que tienes aquí no lo vas a encontrar en otro sitio que no sea tu ciudad. Pues eso es un mensaje muy interesante, ¿eh? O sea, es un mensaje muy positivo, yo creo. Yo creo que se debería poner más en el debate, ¿no? De la gente joven.
el hecho, porque ya sabéis que con la gente joven también, no, es que yo que ya tengo una edad, ¿no? Podría parecer un boomer, ¿no? Eso, o sea, se dice, no, es que la gente joven no quiere trabajar, es que no se quieren comprar una casa, es que no quieren formar una familia, ¿no? Que podemos hablar también de eso, ¿no? De la visión que se tiene siempre un poco de la gente joven. Pero es muy interesante lo que dices, o sea, yo valoro más mi felicidad, que tiene también relación con la salud mental, que podemos hablar luego, más tarde. Valoro más mi felicidad que el hecho de mi desarrollo profesional, que también está ahí, pero yo, lo que dices tú, ¿no? Yo prefiero llegar a casa, saber que enfrente tengo mi tía o tengo mis colegas que ahora voy a quedar con ellos después de trabajar, ¿no? Todo eso, Alejandro, ¿tú también eres de esa opinión? ¿Podemos valorar más el entorno que me da una comodidad y un bienestar emocional y personal que en el hecho de un desarrollo profesional que sé que en el tema personal me va a costar, ¿no? Voy a tener algún tipo de coste personal, ¿no? Sí, yo, igual que Seila, si me hubieras preguntado hace unos años, seguramente habría dicho también que valoraba más el irme fuera de Tarazona y demás, pero ahora mismo sí que, como bien han dicho ellos, yo creo que es mejor un balance entre futuro y tener cerca a los tuyos que el directamente solamente mirar por nuestro futuro profesional. Como habéis dicho, el tener a la familia, los amigos de toda la vida aquí cerca, pues es una cosa que yo valoro pues muy bien. Y creo que es una cosa, no sé qué opinarán ellos, pero que en Tarazona, que cuando ya la gente llega a acabar la ESO, bachiller y demás, está deseando irse de Tarazona porque piensan que aquí no van a ser felices. O sea, no sé si vosotros tenéis ahí la visión. Luego quieren volver. Y luego quieren volver. Luego quieren volver, pero... ¿Conocéis casos? Sí, mucha gente que se ha ido a estudiar fuera que, pues, que se va, yo que sé, a Zaragoza, incluso a Barcelona o a sitios así. Se van a ciudades más grandes a estudiar y luego se dan cuenta, después de estar estudiando allí 4 años, que prefieren estar en Tarazona con los suyos que estar estudiando fuera. ¿Podemos decir que se vive muy bien en Tarazona? Sí. Se vive muy bien en Tarazona. No, pero está muy bien. Por cierto, os iba a preguntar, ¿qué es lo que más os gusta de vuestra ciudad? Del lugar donde habéis nacido, donde vivís. ¿Qué es lo que más os gusta? Alejandro, vamos a cambiar la ronda. A ver, sé que es un poco así, tal, pero bueno. Es una pregunta un poco difícil, pero... A ver, que puede ser una de dos cosas, o sea, que sí, no sé. Que es pero una de las cosas con las que me quedaría pues es pues la tranquilidad de poder vivir aquí, de eso, de conocer a todo el mundo que te encuentras por la calle es una cara conocida, sabes que estás en un sitio seguro. Y no sé, yo creo que eso pues es una cosa que se valora mucho. Las fiestas están muy bien. También, las fiestas también están muy bien. Pero aparte de fiesta o noche, de fin de semana y demás, yo creo que es una ciudad muy tranquila en la que, pues eso, hay muchísima seguridad contra todo el mundo. Ajá. Y yo eso, por ejemplo, lo valoro mucho. No tenéis miedo de pasear tranquilamente por la noche, ¿no? Exacto. ¿Sí? Seila, ¿qué es lo que más valorarías o lo que más a ti personalmente, qué es lo que más te gusta de vivir? Yo iría un poco por el camino por el que ha ido Alejandro. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, lo que más me gusta de estar aquí es decir, salgo a la calle y estás como en casa, conoces a todo el mundo, esa tranquilidad de vas, yo qué sé, al trabajo, cualquier cosa, cualquier persona que te cruces al final siempre es una cara que te suena, una cara conocida, es algo que en las grandes ciudades no encuentras. O en cuanto sales de aquí ya no te pasa, o sea, al final es algo que solo tienes aquí en tu casa, entre comillas, ¿no? A mí, por ejemplo, eso es lo que más me gusta. Podemos decir, antes de pasar con Mario, así te doy un poquito más de tiempo para que te lo pienses, por si quieres decir otra cosa distinta, podemos decir que Tarazona, por ejemplo, es un modelo de ciudad pequeña, ¿no? Sí. Donde quizá en las ciudades grandes, yo por lo que veo y por lo que yo me muevo, nos estamos deshumanizando un poquito a lo mejor, ¿no? No estamos... En una ciudad grande, Zaragoza, por ejemplo, tiene 700.000 habitantes, Madrid y Barcelona ya no nos metemos, ¿no? Pero con la vida actual de muchas veces el estrés, el trabajo, gente que en Madrid tiene que perder 1 hora en coche para ir y otra hora en coche para volver al trabajo, ¿no? Como que estamos perdiendo esa humanidad que a lo mejor en ciudades como Tarazona todavía existe, ¿no? El conoceros, el saludaros, Sí. Yo, por ejemplo, cuando paseo por la calle en Zaragoza, muchas veces a mí me gusta saludar mucho. Pero últimamente ya lo estoy perdiendo porque cuando entras a un sitio, un ascensor, cualquier cosa, ya cada uno vamos a nuestra bola, ¿no? Ya sé que puede parecer un mensaje un poco manido, pero es verdad, o sea, es verdad, ¿no? Así, Mario, ya te he dado más tiempo para que pienses qué es lo que más te gusta. Es que lo que más me gusta es lo mismo que comentan ellos prácticamente, ¿sí? O sea, es que somos pues una ciudad pequeña, como dices, y no somos ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, entonces tenemos como ese ambiente,
ese ambiente de pueblo, por decirlo así, pero con las ventajas que te puede dar una ciudad. Eso está muy bien. Entonces, pues estamos, pues eso es lo que comentan, pues que nos conocemos prácticamente entre todos, aunque sea solo de vista, porque al final somos 10.000, conocerse todos es complicado, pero aunque sea solo de vista nos conocemos todos y luego pues tenemos ventajas de ciudad y tampoco tenemos que salir mucho de aquí para buscar otro tipo de ventajas que a lo mejor en unos pueblos más pequeños sí que tendrían que irse, por ejemplo, a Zaragoza o donde sea para poder llegar a encontrarlos. Pero aquí pues lo tenemos todo un poco, tenemos de todo. No, está bien lo que dices, ¿no? Ya no la mentalidad, sino el ambiente como si fuera un pueblo, ¿no? Porque os conocéis prácticamente todos, todos obviamente, pero la mayoría, pero sí que tenéis unos recursos ya de una ciudad, ¿no? Recursos laborales, de comunicación, de varias cosas. Dicho todo esto, y yo creo que tiene relación con lo que estamos hablando, ahora me gustaría hablar del tema de la salud mental. Ya sabéis el tema de la salud mental, sobre todo entre la gente joven. Podemos hablar qué relación tienen las redes sociales, la tecnología con todo esto, ¿no? Y a mí también me gustaría que me comentarais y me gustaría sacar el tema de si veis diferencia entre un joven a lo mejor de una ciudad que utiliza las redes sociales, que a lo mejor pueda parecer que está más aislado, a lo mejor que se engulle más en el tema de las pantallas, que un joven como vosotros que no vive en una ciudad más grande. No sé si me explico lo que quiero decir. No sé si aquí tenéis más redes de apoyo o podéis salir más a la calle para no estar tan dentro de casa con el móvil o estar siempre con el móvil. No sé. Esto es algo que os planteo, me decís vosotros si es verdad o no. Lo primero que os quiero preguntar es, en relación a este tema, ¿cuántas horas utilizáis el móvil al día? Bueno, en tu caso, Mario, eres informático, ¿no? Sí, a ver. Bueno. Yo lo utilizo bastante, pero más por ocio, no por trabajo ni por nada. ¿Cuántas horas crees? ¿Redes sociales tenéis todos? Sí. Instagram. Diría 5 o 6. 5 o 6 redes sociales. No, 5 o 6 el móvil en general. Ajá. Horas, 5 o 6 horas. Vale. Bueno, estarías dentro de la media, un poquito más alto, ¿eh? Un poquito más alto. Un poquito más alto. ¿Seila? Yo te diría que unas 3, pero claro, a mí me viene un poco también por el trabajo. O sea, Claro. me dedico a marketing redes, o sea, pues evidentemente tengo que invertir. O sea, en tu trabajo estás con el móvil continuamente, más o menos, ¿no? Claro. Y luego cuando sales de tu trabajo, No lo quiero ni ver. de redes, de... A ver, mira, yo sinceramente lo que es mi Instagram parece mentira que me dedique a ese mundo, porque tengo 4 fotos y tampoco publico muy a menudo. También creo que es lo que te he dicho, creo que estoy muchas horas ya con él, entonces salgo y no lo quiero ni ver. Exacto. Normal. ¿Tú, Alejandro? Yo creo que como Mario unas 5 o 6 horas. Hombre, pues ya son horas, ¿eh? Sí, la verdad que bastante. 5 o 6 horas. La media, la media, perdona Mario, la media que lo sepáis en España, de un joven entre los 13, ya sabéis que ahora a partir de 8 o 9 años ya hay niños y niñas con móviles, Sí. está en 4 horas y media. 4 horas y media, ¿eh? Eso es la media. Es decir, hay gente que igual se pega 8 horas, o 7 horas, y hay otros que se pegan 1 o 2, ¿no? Entonces, ¿qué relación creéis que tiene con el tema de la salud mental el exceso de pantallas y de móviles entre la gente joven? También, otro tema, esa relación. Y luego también, ¿qué otros factores creéis? Para el futuro laboral, desarrollo personal, un futuro que a lo mejor no lo ven muy claro. ¿Cómo veis que puede afectar todo eso? ¿Qué factores creéis que afectan a un joven por el tema de la salud mental? ¿Qué creéis? A ver, yo creo que en sí la salud mental es un poco tabú. ¿Tú crees todavía? Yo creo que todavía sí. ¿Sí? A pesar de que ahora es un tema que sí que está en el tapete, ¿no? Se ha puesto... Por mucho que se intente trabajar, yo creo que todavía falta mucho para que realmente toda la población se llegue a concienciar de la importancia que tiene. O sea, no sé si os habrá pasado, pero igual algún amigo o lo que sea que ha ido al psicólogo, ya es como, "Buah, ten cuidado que a ver si se va a poner mal porque está en tratamiento, porque tal, cual", y a lo mejor simplemente ha ido por cualquier otro problema, pero ya estás como juzgándolo. Ya estás como, aunque sea, intentes ayudarlo, ¿no? A tu modo, porque tampoco lo haces por ofender a esa persona, pero inconscientemente como que lo juzgas. Entonces, creo que hay un tabú que poco a poco se va abriendo, pero todavía como que nos da... ¿Un tabú crees que en la sociedad en general o entre la gente joven en particular? Yo creo que la sociedad en general. Y te diría que la gente joven poco a poco lo intenta romper. Porque son las nuevas generaciones las que cada vez hablan más de ello. Por eso, sí. Yo creo, sí, yo pienso como tú. No sé qué pensáis los demás, que es que entre la gente joven es un tema que se está quitando muchos prejuicios, Sí. ¿no? Sí. Más que... ¿Sí, Mario? Yo diría que sí, que cada vez pues la gente se está concienciando más de que es un problema pues
más común de lo que la gente puede llegar a pensar, y es un tema pues que no debería ser tan tabú, porque al final a todo el mundo nos puede pasar en un momento o en otro. Alejandro. Sí, a ver, yo pienso también que entre la gente joven se intenta romper ese tabú, pero sí que es verdad que, por ejemplo, centrándonos en Tarazona, sí que al ser una ciudad que como nos conocemos todos y demás, es un tema como más tabú, porque dices, ostras, es que se va a enterar mi vecino, se va a enterar mi amigo, mi tía, entonces yo creo que es más tabú en cuanto a nuestra ciudad por eso, Vale, porque al conocernos todos... Claro, ahí sí que podríamos sacar el tema de que vivir en una ciudad pequeña tiene sus ventajas, ¿no? Pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Tiene sus desventajas. Es que está muy bien sacado el tema, Alejandro, el hecho de que todo lo que hago se sabe enseguida, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. ¿Y eso cómo lo lleváis? Es decir, ¿recordáis alguna situación, o sea, no para decirla, donde sí que eso lo habéis notado, no sé, de llegar a casa y vuestro padre, vuestra madre, hermanos ha dicho, oye, pues me han dicho que el otro día te vieron, no sé. Sigue pasando, creo yo, ¿eh? Sí. Alguna vez sí. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas no sé. Llegas al día siguiente a casa por la mañana y ¿tú ayer dónde estabas? O sea, no sé vosotros, pero... Me ha pasado cosas así. Sí, bueno, a todos, creo. Sí, a todos. Aquí sí. Tengo entendido que formáis parte de una asociación juvenil aquí en Tarazona, ¿verdad? Contadme un poquito cómo nace, a qué se dedica a la asociación o qué objetivos tiene. No sé, quien quiera de los tres. Pues a ver, la Asociación de la Juventud, bueno, pues lo que tiene como objetivos es pues fomentar algunas actividades para los jóvenes, para que tengan diferentes alternativas en torno al tema del ocio. Y también, bueno, pues en fiestas en concreto organizamos una comida el día 29 de agosto. Y eso, no sé si queréis comentar alguna cosa más o... A ver, la idea es lo que ha dicho Mario, el fomentar más la vida entre los... ¿Tiene nombre? Bendita juventud. Bendita Juventud. Sí. Buen título. El objetivo de esta asociación es fomentar la vida entre los jóvenes, que haya más ocio, que haya más alternativas, que no sean solo los bares de noche. Es un movimiento que ya existía desde hace algunos años aquí en Tarazona, concretamente creo que lleva 10 años. Va a hacer, y bueno, se inició con el tema de la comida de juventud, pero sí que es cierto que poco a poco tiene como más necesidades, por decirlo así. Y este año, bueno, nos hemos constituido, somos una junta nueva, ha cambiado respecto al año anterior, y la idea es eso, fomentar la vida, ¿no? Un poco más entre la juventud. La vida entre la juventud, la vida cultural, social, a lo mejor, ¿no? Sí, ya no solamente enfocada a la fiesta, sino pues en otros temas, pues como pueden ser pues charlas de interés que general entre la juventud y demás. Y pues eso, como bien han dicho ellos, pues no quedarnos solamente en la comida, que era lo que hacían estos años el grupo de personas que estaban encargados de prepararla, sino que la idea de constituirnos y demás cuando entramos nosotros nuevos en la junta. Aparte de nosotros tres estamos 5 compañeros más. En la junta somos 8. Somos 8 personas. Y la idea de todos cuando entramos a la Junta Nueva fue pues eso, pues mover un poquito más la juventud de Tarazona, ya no solo en el ámbito de la comida de la juventud, sino pues a lo largo de todo el año haciendo diferentes actividades. Hacer algo por los demás. Sí, pero esto que estáis diciendo es muy interesante. O sea, vosotros lo hacéis desinteresadamente, entiendo. Es como Sí, totalmente. Sois voluntarios, ¿no? Sí. Que queréis hacer unas actividades que se salgan o que se desmarquen un poco de ese ocio que habitualmente es para los jóvenes, como puede ser el ocio de fiesta, ¿no? Por decirlo así, el ocio de salir a beber, de bares y demás, ¿no? Sí. Pues eso es interesante. ¿Y qué respuesta tenéis? O sea, decís que la asociación funciona desde hace 10 años, pero ¿qué respuesta dais entre la gente joven con las charlas que intentáis dar, con la comida? Si hay gente que quiere participar o no. ¿Cómo está ese tema dentro de la gente joven? ¿Qué valoración os merece? Está complicado. Está complicado. No sé por qué sabía que me ibas a decir eso. ¿Está complicado en qué medida? O sea, ¿qué percibís? Es una tendencia a la baja en cuanto a participar en este tipo de eventos es un poquitín una tendencia a la baja y no sabemos del todo por qué, porque al final la gente pues pide hacer diferentes eventos, hacer diferentes pues actividades, y luego la respuesta en cuanto a que la gente se apunte a esas actividades no es tan buena como te puedes llevar a esperar en un principio. Este año, por ejemplo, ha tenido una bajada de 300 personas, prácticamente. O sea, estamos hablando de una comida que se hacía en fiestas, que empezó con 1000 inscritos a la comida y poco a poco ha ido bajando, y ha sido un bajón
un poco importante y no entendemos muy bien dónde está esa rotura, ¿no? Entre los jóvenes, de intentar captarles más la atención o conseguir que se apunten o colaboren más. O sea, al final somos un grupo de 8 personas, como bien ha comentado antes Alejandro, que estamos dispuestos a hacer cosas, que tenemos apoyo para ello, porque desde ayuntamiento, instituciones nos apoyan para poder... Exacto, o sea, sí, tenemos ese apoyo que es súper importante para poder sacar adelante este tipo de actividades, pero no entendemos muy bien el por qué esa respuesta es un tanto negativa. No vamos a decir negativa del todo, pero un poquito sí que no. ¿Creéis que podemos hablar de factores, tanto lo que hemos hablado antes de un sitio pequeño? A lo mejor hay gente que porque vayan determinadas peñas, ¿no? Porque me imagino que entre la gente joven aquí hay peñas y yo por eso no me apunto, o también porque podemos hablar de un tema más general, de que la gente joven parece que se está desconectando de pertenecer a un colectivo para hacer cosas o para hacer cosas por los demás, o no lo sé. Yo es una percepción, yo que trabajo con jóvenes en Zaragoza, es una percepción que recibo, ¿eh? De que cada vez hay menos jóvenes apuntados a asociaciones de voluntariado, de colectivos donde se pueden hacer cosas por los demás, de ocupar su tiempo en algo que no vas a recibir una remuneración económica, pero sí personal, como hemos hablado antes, ¿no? De que, no sé, ¿cómo veis? Claro, vosotros aquí lo estáis viviendo en primera persona. Es un tema más general, creo yo, porque la gente, pues cada vez, por lo que sea, cada vez es menos voluntaria la gente. Y eso, y la gente se apunta menos. Pero es un tema, yo lo veo un poquitín más. Mario, ¿creéis que vivimos en una sociedad cada vez más egoísta? Puede ser. Sí, ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. ¿Crees? Sí, yo creo que sí. Sí. Y eso afecta al final a todo. Claro. Porque si todos miramos por nosotros mismos, pero nadie pone de su parte para hacer cosas por los demás, se va a terminar perdiendo un poco la humanidad, por decirlo así. Podemos lanzar el mensaje de que aquellos que piensan que vivimos en una sociedad más egoísta pueden venir a Tarazona. Es una ciudad pequeña, pero llena de encanto y de recursos, la catedral, Paco Martínez Soria, por ejemplo. Y aquí poder recuperar esa humanidad, a lo mejor, ¿no? De generar un colectivo para hacer algo para los demás. Muy bien, chicos, y Sheila. Vamos a ir terminando, ¿vale? Vamos a ir terminando este episodio del podcast aquí en Tarazona, pero me gustaría haceros una última pregunta, que terminamos prácticamente todos los episodios así. Me gustaría preguntaros dónde os veis dentro de 10 años. ¿Dónde os veis y cómo os veis haciendo? Mario, parece que estabas ya ahí dispuesto. Yo es que me veo en Tarazona. O sea, yo es que me veo en Tarazona y trabajo. ¿Cómo te ves? Yo me veo en Tarazona y trabajando de lo que trabajo ahora mismo. Mi mismo puesto de trabajo. Si puede ser ascendiendo algo dentro de mi puesto de trabajo, no lo sé, eso ya se verá. Pero yo me veo viviendo en Tarazona y trabajando de lo mío. ¿Y si te hacían una oferta mejor a nivel económico y profesional, te irías de Tarazona? Tendría que pensármelo. Tendría que pensármelo, porque que aquí estoy muy... Sí, un poco trampa, sí, pero no, tendría que pensármelo. ¿Sí? Está claro, sí. Sheila. Yo me veo en Tarazona también. No sé si en el mismo puesto en el que estoy ahora, yo eso ya no lo tengo tan claro, eso se verá. Y bueno, pues me gustaría tener mi familia, que mis hijos creciesen aquí y bueno, me veo aquí básicamente. La familia, ese tema es interesante. Muy bien. ¿Alejandro? Yo, como bien dicen ellos, también creo que me veo en Tarazona o en los alrededores de Tarazona. Ajá. En mi puesto de trabajo, pues no lo sé, eso en 10 años es mucho, pero... Sí. Bueno, es mucho, claro, es que para vosotros, para ellos es mucho. Pero sí que me veo en Tarazona o los alrededores. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, chicos, Sheila, por estar aquí. Que paséis unas felices fiestas. Gracias. Y que la asociación también que tenéis, pues que bueno, que poco a poco podáis ir haciendo más cosas y a ver si atraéis a más jóvenes de Tarazona, ¿de acuerdo? Y hasta aquí este episodio de Aragón Youth Podcast en Tarazona. Os emplazamos al siguiente episodio en otra localidad de nuestra comunidad aragonesa. Os esperamos. Gracias.